Pero para alcanzar esa democracia de más calidad, con justicia social y de género, que es la que incluya plenamente a la mujer en todos los ámbitos socioeconómicos en igualdad de derechos y obligaciones que los hombres, los feminismos proponen un cambio de parámetros en la masculinidad vigente, excluyente y violenta, la machista, que solo con la inclusión de los hombres feministas puede ser transformada. Porque el feminismo nunca ha estado en contra de la masculinidad, ni menos contra el hombre. Sí lo está contra el patriarcado y su machismo. Y obviamente para ser feminista no es necesario ser mujer. Ninguna corriente de pensamiento ha tenido nunca sexo ni género. Los feminismos masculinos deslegitiman el machismo como expresión hegemónica de masculinidad, por tóxico, insexato, obtuso y antropófago, con su propio género al criminalizarlo por la violencia machista de género sistemática contra la mujer solo por serlo. Sin embargo, la percepción de que los feminismos son un movimiento y representan solo a las mujeres es transversal. La democracia fue creada por hombres en la antigua Grecia porque la mujer padecía un status quo similar a los esclavos. Sostener que la democracia no puede incluir a las mujeres porque fue creada por hombres es tan disparatado como sostener que los feminismos no pueden incluir hombres porque fue creado por mujeres. Feminismos y democracia pertenecen a la humanidad. Esas son algunas de las reflexiones que aparecen en este libro, El ADN del patriarcado, del antropólogo social, académico y investigador Jaime Vieira Posek, a quien tenemos al otro lado de nuestro teléfono. Jaime, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muy bien, muchas gracias y gracias por supuesto por la invitación. Bueno, estamos muy contentas de poder conversar contigo respecto a este libro, El ADN del patriarcado, y yo quise partir con ese extracto que leí, que está bien avanzado el libro, porque me parecía siempre importante poder relevar la participación de hombres en la reflexión feminista, Ujú. ¿no? Tú haces en el primer capítulo del libro todo un recorrido respecto a cómo llegamos a hablar de antropología de la mujer primero y luego antropología de género, Justamente. relevando el trabajo de importantes mujeres investigadoras desde Margaret Mead en adelante, para poder hacer una reflexión de la urgencia de que como sociedad todas, hombres y mujeres, nos podamos hacer cargo de los desafíos que tenemos. Entonces, en ese contexto, ¿no? Te pregunto por qué para ti es importante como varón, como investigador, hablar de patriarcado y hablar de feminismo. Bueno, indudablemente el feminismo para mí es la más grande revolución del siglo XX, porque el feminismo ha sido capaz de transformar estructuras que se creían inamovibles con un tipo de revolución que no ha disparado ni un tiro, como todas las revoluciones que conocemos, digamos. Y además usa un arma que los hombres desprecian, la verdad, porque los hombres tienen como resolución de conflicto, la última alternativa que tiene es la guerra siempre. Pero la mujer usa el diálogo, que a mí me ha parecido siempre la forma más inteligente y más elaborada y más humana, digamos, de resolución de conflictos. Yo tenía una experiencia personal también muy directa con la violencia machista de género en el ámbito doméstico, porque mi padre era un maltratador de mujeres y en forma brutal, digamos. Entonces tengo una experiencia desde niño y siempre he seguido muy de cerca el movimiento feminista y el aporte que ha hecho el movimiento feminista al sistema democrático. Porque fíjate que empezamos esto, 40, la mujer no tenía derecho a voto. Una cosa que en este momento es natural y nunca pensamos que no pudo ser en un momento. Pero hablar de democracia antes de 1949 es imposible, porque implicaba desconocer al más del 50% de la población que son las mujeres. Uh -huh, Siempre representan más del 50%. uh -huh. Entonces, yo reflexionando siempre desde muy pequeño, la verdad, me di cuenta que el feminismo era un motor de otorgamiento de más calidad a la democracia. O sea, sin la aportación y sin la inclusión de la mujer, la democracia simplemente es un sistema seco, sin raíces, sin bosques nuevos que construir, Uh -huh. por dar una imagen. Y además el patriarcado siempre ha tratado a un grupo de violencias, tanto en la esfera doméstica como pública, que
son realmente impresionantes. Es parte del sistema patriarcal, y para funcionar el sistema tiene que tener un sistema de violencias estructuradas en las dos zonas, que en mi libro yo llego a la conclusión de que es el ADN del patriarcado. Realmente la violencia machista de género es un sistema, y para reproducirse tiene que seguir existiendo la violencia machista de género, tanto en la esfera doméstica como pública. Entonces es una cuestión de sentido común, de tener un mínimo de ética, de sensibilidad, no ser feminista realmente, porque estamos presenciando día y todos los días, digamos, durante siglos, esta postergación de más de la mitad de la población, que inhibe un desarrollo de la democracia plena, y además un estado de violencia permanente contra un grupo enorme de la sociedad. Entonces, por supuesto, yo llegué al feminismo de forma natural, digamos, porque era imposible no serlo. Ahora, es importante partir quizás por ahí, ¿no? Porque puedes sospechar, y creo que unos desafíos profundos que tenemos. Hay dos desafíos que a mí me saltan con tu libro, ¿no? Uno tiene que ver con el desafío que tenemos las feministas de decirle al resto de la sociedad, esto no es solamente por nosotras, esto no es solamente porque para las mujeres requerimos tener más derechos y que no nos maten y que no nos golpeen, ¿cierto? Y ganar de manera justa, poder participar de la sociedad, etcétera. No es solo por nuestro bien, sino es por la sociedad entera, y tú das muchos datos en el libro de la relevancia que eso tiene para la construcción de una democracia sana, pero también para una sociedad que se desarrolla. Bueno, tú vives en Suecia y por supuesto ahí el ejercicio está ahí en las calles, ¿no? Tú sí, claro, vives cotidianamente de los beneficios de una sociedad que ha hecho ejercicio consistente para la mayor equidad de género. Pero por otro lado también está esta sospecha que se levanta al interior de a ciertos grupos del feminismo de los que yo no soy parte, dicen, bueno, pero es que no, los hombres no deberían estar. Y yo cuando comenté que estaba leyendo tu libro en Instagram, lo primero que puse es, por supuesto que necesitamos hombres feministas, y lo que tienen que hacer los hombres sobre todo es hablarles a otros hombres, ¿no? Y acá tú propones una teoría de la sociedad androcéntrica patriarcal en donde diferencias las violencias machistas, y me parece que sería estupendo que nos pudiéramos detener un poco, porque la violencia machista no solo es la violencia machista de género, también tú hablas de la violencia machista que los hombres ejercen sobre sí mismos. Quisiera que desarrollaras un poco esa idea que me parece tremenda. Claro, lo que pasa es que yo hice una nueva definición de violencia machista, la verdad. O sea, la dividí en dos grupos, mucho más amplia. Y el primer grupo es la violencia machista, que habla directamente la violencia contra otros hombres, contra sí mismo, inclusive, porque tú sabes que según la estadística, las personas que más se suicidan son los hombres. O sea, es un fenómeno de hombres, digamos. Sí, sí. Y que más tienen adicciones y que más mueren de muertes violentas y de accidentes de trabajo. Entonces existe la violencia machista a seca, digamos, que es un sistema que ha creado el propio hombre contra sí mismo. O sea, hay un machismo tóxico que inhibe un montón de desarrollo del propio hombre. Y es autodestructivo, ¿no? Porque aluso nuevamente la institución de la guerra, que es histórica, es una creación absolutamente del hombre, que no resuelve cosas, sino que destruye más que construir, digamos. Entonces, y el otro bloque de violencias es exclusivamente contra la mujer, que es el bloque más importante porque es la mayor cantidad de personas que controla el patriarcado. Entonces, es necesario que el hombre nos demos cuenta de que la revolución feminista atañe a toda la humanidad, realmente. No es un fenómeno solamente de la mujer, sino que el problema de la mujer es un problema de la sociedad y de la humanidad. Y esa es la idea central de dividir en dos bloques la violencia machista.
Conversamos con Jaime Vieira Posek, autor de El ADN del patriarcado, antropólogo social, y yo les cuento así como en resumen, el libro parte con una pequeña historia de la antropología, ¿no? Y una de las cosas que a mí me pareció muy interesante es que ahí tú hablas del momento específico en donde la antropología también tiene que cuestionarse a sí misma y a sus métodos, porque como otras ciencias sociales y duras, diríamos, entre comillas, lo segundo, ciegas a sí misma y a cómo sus metodologías también estaban de alguna manera sesgando los resultados, ¿no? Y al no considerar que no se estaba analizando de manera... no quiero decir objetiva, porque siempre somos sujetos los que analizamos, ¿no? Pero que no se estaba teniendo todas las herramientas para reconocer también las dificultades que habían respecto a equidad de género al interior de la misma ciencia, ¿no? Y quería preguntarte desde esa mirada, ¿cómo sientes tú que aporta desde el trabajo de Margaret Mead en adelante? Tú nombras varias antropólogas muy, muy importantes en la construcción de una mirada de género. Me encantó también esta vuelta de tuerca que hace una de ellas en la revisión de sus textos para decir, mira, yo hace 25 años escribí esto y no me fijé en esto, ahora podemos pensarlo desde acá. ¿Por qué es importante que la antropología se haga cargo y qué herramientas nos proporciona para poder pensar y cambiar la sociedad? Bueno, este es uno de los logros también del feminismo en antropología, ¿no? Porque la mayoría de estas antropólogas eran feministas. Claro, y cuestionaron, por supuesto, empezaron cuestionando en la primera etapa de la antropología del género, que empezó siendo antropología de la mujer realmente, en la época del 70-80, donde empezaron cuestionando el sesgo androcentrista en la antropología social. Lo que a mí me impactó mucho porque yo había seguido el movimiento feminista y estaba siempre cerca de él, pero me encontré que estudiando me di cuenta que terriblemente la mujer había sido discriminada del método de análisis de la antropología a través de toda su historia, digamos. Entonces quedaba en cuestión y se desacreditaba la antropología como ciencia, porque había discriminado a la mitad de la población para su análisis. Entonces, y eso es lo que me convenció a mí seguir con la especialidad de antropología del género. Entonces, estas mujeres hicieron la primera etapa que se llamó antropología de la mujer, analizaron el androcentrismo en la antropología y comprobaron que efectivamente era así, o sea, se había discriminado a la mujer desde siempre, se había invisibilizado a la mujer en el método, porque el método apuntaba siempre a los poderes establecidos, que es el método del funcionalista estructural, ¿no? O sea, se analizaba la esfera pública, y la esfera pública, como sabemos, está dominada por el hombre. Entonces se discriminaba totalmente la esfera doméstica y, por supuesto, la mujer. Ahí quisiera entrar para que la gente no se nos pierda en la narrativa que estamos haciendo, ¿no? Estos aportes van a ser significativos porque, por ejemplo, cuando llega Margaret Mead a analizar a los polinésicos, lo que demuestra que no todas las sociedades son patriarcales y que no todas las sociedades lo relevante y lo prestigioso es la esfera pública y lo secundario es la esfera privada. Y ya demuestra, y estamos hablando de los 40, ya demuestra que esto puede ser distinto, ¿no? Y ahí, ¡pum!, le pega un golpe potente a la idea de la naturaleza del patriarcado. Y de ahí en adelante. Y de ahí en adelante empiezan entonces a generarse estos cuestionamientos respecto a la metodología y a la idea de pensar lo público y lo masculino como la medida de lo humano. Justamente. Claro, lo que pasa, Margaret Mead, su trabajo lo publicó en los años 20-30, ¿no? Perdón, sí. O sea, sí, claro. Pero fue impactante dentro del ámbito académico, digamos. O sea, lo trascendió a la opinión pública, etcétera. Fueron las feministas las que sacaron de la esfera académica, digamos, el gran trabajo de Mead, porque fue la primera persona, la primera antropóloga académica, porque antes había muchas académicas amateur, ¿no? Que no eran académicas. Y ella fue la que definió que los comportamientos femeninos y masculinos no estaban relacionados con el sexo con el que se nació, digamos, porque el comportamiento en la sociedad que ella analizó correspondía, por ejemplo, el comportamiento femenino correspondía al masculino en la sociedad que ella eligió y viceversa. Exacto. Entonces, eso demostraba que
lo biológico o lo sexual no tenía nada que ver con el género, con lo femenino y lo masculino. Claro, eso cuando Ese todavía ni fue, siquiera se pensaba en esos términos, ¿no? Creo que es muy claro, poderoso. en esos momentos que todo el mundo académico, lo primero era la visión de biologista determinante, ¿no? Y ella salió con esta nueva teoría y que se discutió mucho dentro del mundo académico, pero quedó allí enterrado, digamos. Claro, y de ahí Pero después salió a flote, de ahí salió a flote en la época del 50, porque, claro, se descubrieron esto, y ahí en el 50 empezó un movimiento de hacer historia de la mujer. Después vino la época del 60-70 de la antropología de la mujer, que ahí se cuestionó el androcentrismo de la antropología y se discutió la universalidad de la discriminación de la mujer. Ahora, Y después con todo ese material se empezó a creer y a discutir el género y el sistema de acceso al género, y ya a partir de los 80 se creó la antropología de la mujer. bueno, conversamos con Jaime Vieira Posek a propósito de su libro El ADN del patriarcado, que está editado en nuestro país por Cuarto Propio. Y por supuesto, quisiera no dejarles la impresión a quienes nos escuchan de que es un libro que viene de la academia sin duda, pero no es un libro específicamente para la academia. Y de hecho yo siento que, por ejemplo, este camino que tú nos haces en el primer capítulo de este relato que nos estás contando ahora, ¿no? De cómo llegamos a la antropología de género, nos ayuda a situarnos para todo lo que va a pasar después, y de hecho eso es lo que dices, ¿no? Ahora que puestas las bases, podemos hablar de esto. Se me va el tiempo, pero yo quisiera quedarme con la propuesta final del libro, ¿no? Que es la que tú haces de la teoría de la sociedad androcéntrica patriarcal, que es básicamente en la que habitamos, y tú dices que esta se sostiene en la violencia, pero sobre todo se sostiene en un sistema discursivo. Que normaliza, ¿cierto?, esta inequidad, y que de alguna manera también por todas partes, ¿cierto?, a lo Althusser por todas partes, ¿cierto?, nos empieza a decir, bueno, esto es lo normal, este es el rol de la mujer, este es el rol del hombre, etcétera. Luego, escrito todo esto, descubierto el ADN del patriarcado, Jaime, te pregunto, ¿qué nos queda entonces como sociedad para poder transformar esto que sabemos es transformable? Sí, por supuesto. O sea, primero que todo, este libro, por supuesto, yo quise sacar de la cuestión académica los conceptos, esto que se escucha mucho en los medios de comunicación, etcétera, pero hay muy poca gente que lo entiende realmente. La intención mía de este libro es sacar todo lo académico. Es un ejercicio pedagógico muy, muy grande. Tengo un glosario que tiene más de 100 términos definidos, pero fueron muy pedagógicas para que todo el mundo entienda. O sea, de la A a la Z entiende la problemática de la mujer, no dentro de la tecnología o de la técnica académica, digamos. Esa es la finalidad del libro, o sea, hacer una discusión científica, pero a gran escala, digamos, o sea, para todo tipo de público. Sin, por supuesto, que esto implique detrimento contra la rigidez o el rigor, digo, el rigor científico. La pregunta, ¿cuál es? Perdón, fue la idea. ¿Qué nos queda como sociedad? Pero ahí ya básicamente es decir, es como esto es transformable, ¿no? Y una manera de transformarlo es conocerlo. Indudablemente, porque si en el momento que ya sabemos, científicamente comprobado, ya muchas veces con verificaciones concretas, con estudios concretos de que el género no es biológico, sino que es una construcción sociocultural. Por lo tanto, es cambiable, como se ha demostrado que hay diferentes tipos de género y más de dos géneros que el que reina en nuestra sociedad, que son dos géneros. En otras culturas son mucho más géneros, digamos. Entonces, lo concreto es que se puede deconstruir. Y esa es la tarea del feminismo y del feminismo de la mujer y de los hombres. Porque es un sistema que hay que deconstruirlo para lograr la democracia plena, realmente. Y la justicia sexual y yo también diría ecológica, porque el feminismo también plantea la problemática ecológica y la igualdad social también la plantea dentro del movimiento feminista. Entonces es una propuesta que yo creo que es la más valiosa en este momento de crisis global, con la ultraderecha galopando a full a tomarse el poder en todo el mundo, y con el problema ecológico que estamos con él encima, que realmente eso implica la destrucción total, digamos. Sí. Entonces, la propuesta del feminismo también abarca ese tipo de problemática.
Y para mí la mejor propuesta en este momento para unirse a otras corrientes políticas para solucionar todos estos problemas. Bueno, y eso está en las reflexiones en este libro, El ADN del patriarcado, un libro que yo personalmente recomiendo un montón. Es muy, muy interesante, muy esperanzador también lo que nos propone acá Jaime Beira Posek, con quien hemos conversado acá en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Jaime, por este tiempo. No, ¿por qué? Por favor, muy agradecido a ustedes, un abrazo a los oyentes, televidentes, y hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa, ya regresamos. Ok, adiós. Chao.